Es el año 1469. Europa emerge de la Edad Media hacia un nuevo horizonte. En la península ibérica, entre castillos de piedra y campos de batalla, dos jóvenes destinos se unen en matrimonio secreto. Sus nombres, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. No saben aún que sus vidas cambiarán el curso de la historia universal. Que sus decisiones transformarán a una España fragmentada en una potencia mundial. Y que sus acciones dejarían cicatrices que perdurarían siglos. Esta es la historia de los Reyes Católicos, una dinastía que consolidaría un imperio, impulsaría el descubrimiento de un nuevo mundo, y establecería los cimientos de la España moderna. Pero también una historia de conflicto religioso, de expulsiones y de poder absoluto. Para comprender cómo Isabel y Fernando llegaron al poder, debemos retroceder. En 1469, España no existía como la conocemos hoy. La península ibérica era un mosaico de reinos rivales, frecuentemente en guerra entre sí. Al norte, el reino de Castilla, vasto, poderoso, pero desgarrado por guerras de sucesión. Su trono estaba siendo disputado por dos candidatos, Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV, considerada ilegítima por muchos, e Isabel, su hermanastra, mucho más joven pero de parentesco más firme. Al este, el reino de Aragón, más pequeño pero estratégicamente ubicado, controlaba importantes territorios en el Mediterráneo. Fernando era su príncipe heredero, educado en la diplomacia y la guerra. En el sur, el reino musulmán de Granada, último bastión del Al-Ándalus, mantenía su independencia desde hacía casi 3 siglos. Sus fronteras con Castilla eran un constante teatro de conflicto. Portugal, al oeste, buscaba consolidar su presencia atlántica. Navarra, en los Pirineos, era un reino tampón entre fuerzas mayores. Esta fragmentación era tanto una debilidad como una oportunidad. Para quienquiera que pudiera unirlos. Isabel de Trastámara nació en 1451 en Madrigal de las Altas Torres, una pequeña villa castellana. No estaba destinada al trono. Era la hija del difunto Juan II de Castilla y su segunda esposa, considerada una bastarda en la corte. Su infancia fue turbulenta. Mientras su hermano Enrique IV reinaba, Isabel crecía bajo vigilancia, frecuentemente en riesgo político, su futuro incierto. Pero Isabel no era una princesa pasiva. Se educó en latín, en religión, en el arte del gobierno. Desarrolló una fe profunda y una determinación de hierro. Quienes la conocían describen a una mujer de mirada penetrante, de palabra segura, incapaz de doblegarse. Fernando de Trastámara nació en 1452 en Sos del Rey Católico, en Aragón. A diferencia de Isabel, su destino era claro desde el nacimiento, él sería rey. Fue educado como príncipe guerrero, aprendió diplomacia, estrategia militar, y los intrincados juegos políticos de la corte aragonesa. Era ambicioso, inteligente, y poseía la confianza de quien ha sido preparado desde la cuna para el poder. Aunque ambos eran miembros de la Casa Real de Trastámara, sus vidas apenas se habían cruzado antes de 1469. Pero cuando los consejeros de ambos reinos vieron la oportunidad de unir Castilla y Aragón no por conquista militar, sino por matrimonio dinástico, el destino de ambos se selló. El 19 de octubre de 1469, en la ciudad de Valladolid, Isabel y Fernando se casaron en secreto. No fue la ceremonial boda real que el protocolo requería. Fue una ceremonia discreta, clandestina incluso, realizada sin el consentimiento explícito del rey Enrique IV. El acto fue revolucionario, dos jóvenes de poder, unidos no por órdenes desde arriba, sino por una alianza deliberada. Quienes fueron testigos describieron a Isabel con un vestido sencillo, a Fernando como un príncipe expectante. No hay registros de que fuera una unión de amor romántico, aunque las crónicas posteriores intentarían romanticizarlo. Fue, ante todo, un acto político de audacia extraordinaria. La noticia causó conmoción. Enrique IV quedó furioso. Los nobles se dividieron. Pero lo que estaba hecho, estaba hecho. Isabel estaba ahora ligada a Fernando, y la política peninsular entró en una nueva fase. Los años siguientes fueron turbulentos. Enrique IV intentó anular el matrimonio. Grupos de nobles, tanto leales como opositores, buscaban controlar la situación. Castilla se vio arrastrada hacia la guerra civil, la llamada Guerra de Sucesión Castellana, entre 1475 y 1479.
Isabel y Fernando no podían permitirse el lujo de perder. Con determinación política y una capacidad de maniobra sin igual, navegaron las aguas peligrosas de la política medieval. Isabel solidificó su apoyo entre la nobleza castellana. Fernando utilizó los recursos de Aragón. El matrimonio que había sido secreto ahora era su fortaleza. La muerte de Enrique IV en 1474 fue un punto de inflexión. Isabel rápidamente se proclamó reina de Castilla. Fernando, inicialmente desde una posición secundaria, aguardó su momento. Cuando el rey de Aragón murió en 1479, Fernando heredó su trono. De repente, los dos reinos más poderosos de la península ibérica estaban bajo un mismo gobierno, aunque mantuvieron sus propias instituciones y leyes. No era una unión total, sino una unión dinástica. Pero fue suficiente para cambiar todo. Para 1479, Isabel y Fernando controlaban Castilla y Aragón. Eran jóvenes, ambiciosos, y compartían una visión, no solo consolidar su poder doméstico, sino transformar la península ibérica. Enfrente de ellos había un desafío titánico, Granada, el reino musulmán que aún se resistía. Pero también había oportunidades sin precedentes. Los reyes católicos habían llegado al poder. Ahora comenzaría la verdadera transformación de España. Una que requeriría determinación absoluta, recursos sin fin, y una fe inquebrantable en su destino. En los años venideros, estos monarcas no solo consolidarían su reino, sino que comenzarían a imponer su visión religiosa y política en formas que resonarían a través de los siglos. Su reinado marcaría el fin de la Edad Media española y el comienzo de una nueva era. Una era de gloria imperial, pero también de conflicto religioso y transformación social que definiría a España durante generaciones. La Granada islámica era un reino fuera del tiempo. Mientras el resto de la península ibérica había sido conquistada por cristianos siglos atrás, este reino del sur había permanecido independiente durante casi 700 años. En sus fértiles valles y montañas, entre la costa mediterránea y las sierras nevadas, florecía una civilización que se remontaba al esplendor de Al-Ándalus. Ciudades como Granada, Málaga y Almería eran centros de comercio, de arte y de conocimiento. Sus mezquitas brillaban con ornamentación intrincada, sus alcázares se elevaban como fortalezas inexpugnables, y sus calles bullían de vida comercial. Granada era el último susurro del Islam en la península ibérica, una joya que Isabel y Fernando habían decidido reclamar. Cuando los reyes católicos consolidaron su poder en 1479, Granada representaba más que un simple territorio conquistado. Era un símbolo. Mientras un reino musulmán existiera en suelo peninsular, la visión de una España unida y cristiana permanecería incompleta. Pero Granada no era débil ni desorganizado. Su reino estaba gobernado por la dinastía nazarí, que había mantenido su independencia mediante una combinación de diplomacia astuta, fortalezas militares casi impenetrables, y acuerdos tribales con Castilla. Durante décadas, Granada había pagado tributo a los reyes castellanos para evitar la conquista total. Era un equilibrio frágil, pero había funcionado. Isabel y Fernando, sin embargo, tenían otras intenciones. Su visión no era coexistencia, sino dominación absoluta. Y la justificación ideológica estaba clara en sus mentes: la reconquista, la recuperación de tierras que habían sido cristianas. Este era un concepto que había dominado la mentalidad peninsular durante siglos. Pero bajo Isabel y Fernando, la reconquista adquiriría un nuevo significado. No sería solo una guerra territorial, sino una guerra religiosa con dimensiones que transformarían toda la península. Los primeros años del reinado de los reyes católicos se dedicaron a consolidar su poder interno. Castilla y Aragón necesitaban estabilidad. La nobleza necesitaba ser controlada. Isabel creó la Santa Hermandad, una organización paramilitar que eliminó el bandolerismo rural y fortaleció el orden central del reino. Fernando reorganizó la administración aragonesa. Juntos, comenzaron a construir las estructuras de un Estado moderno. Se fortalecieron los sistemas legales, se centralizó el poder de la corona, y se redujo la influencia de la nobleza medieval sobre el gobierno. Pero mientras consolidaban el poder doméstico, los reyes católicos también estaban consolidando su identidad religiosa. Ambos eran profundamente católicos, educados en una fe que veía a los musulmanes como ocupantes y enemigos, y a los judíos como extranjeros dentro del reino. Esta fue la época de la Inquisición española. En 1478,
el Papa autorizó a Isabel y Fernando a establecer un tribunal eclesiástico bajo control real, no papal. La Inquisición española comenzó su función primaria, no perseguir a musulmanes o judíos de nacimiento, sino conversos, aquellos que fingían haber aceptado la fe cristiana pero que supuestamente mantenían prácticas secretas de sus religiones anteriores. La Inquisición se convirtió rápidamente en una herramienta de poder político centralizado. No era simplemente un tribunal religioso. Era un mecanismo de control social, de confiscación de riqueza, y de consolidación del poder real. Los judíos conversos, que a menudo eran ricos y influyentes, se convirtieron en objetivos particularmente valiosos. Sus riquezas podían ser confiscadas, su influencia podía ser eliminada, y su lealtad podía ser asegurada a través del miedo. Mientras tanto, en Granada, las tensiones iban en aumento. En 1482, estalló una revuelta interna entre los nazaríes. El rey Muhammad XI fue depuesto por su tío, Muhammad XIII. Esta división en la casa gobernante de Granada fue exactamente la oportunidad que Isabel y Fernando habían estado esperando. En noviembre de 1482, enviaron un ejército bajo el mando del conde de Tendilla para capturar la ciudad fronteriza de Alhama. El acto fue audaz. La ciudad cayó rápidamente. Granada respondió con una invasión contraataque, pero fue rechazada. La guerra de Granada había comenzado. No sería una campaña rápida. Duraría 10 años, de 1482 a 1492. Durante esa década, Isabel y Fernando movilizarían recursos sin precedentes. Construyeron nuevas fortalezas, reclutaron grandes ejércitos, y llevaron a cabo campaña tras campaña contra las ciudades y castillos de Granada. El conflicto fue brutal. Los asedios eran largos y costosos. Las negociaciones alternaban con la guerra abierta. Los refugiados huían de un lado a otro. Familias fueron desgarradas. Isabel fue la fuerza impulsora detrás de la conquista. Mientras Fernando se enfocaba a menudo en asuntos de Aragón, Isabel pasaba meses en los campamentos militares, supervisando personalmente el esfuerzo de guerra. Se dice que ella fue quien insistió en la perseverancia cuando otros consejeros recomendaban abandonar la campaña. Se dice que ella fue quien rehusó los términos de paz que hubieran dejado un Granada semi-independiente. Isabel quería la capitulación total. Los nazaríes de Granada, por su parte, luchaban con determinación pero con recursos cada vez más limitados. Sus aliados potenciales en el Magreb no llegaban con refuerzos suficientes. Sus ciudades caían una por una. Málaga fue asediada durante varios meses en 1487. Cuando finalmente cayó, los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Este fue un mensaje claro: la merced no estaba en la mesa. Otras ciudades se rindieron más rápidamente, pero el patrón fue consistente. Granada se estaba desmoronando. Para 1491, solo la ciudad de Granada permanecía bajo el control nazarí. El joven Muhammad XII, conocido por los cristianos como Boabdil, gobernaba desde la Alhambra. Era una situación desesperada. Los recursos estaban agotados. El hambre acechaba. La población civil sufría bajo el asedio. En noviembre de 1491, después de negociaciones exhaustas, Boabdil acordó los términos de rendición. Los reyes católicos habían especificado sus condiciones: Granada se rendiría en enero de 1492. Tendría derecho a existir brevemente como reino vasallo, pero bajo soberanía cristiana y católica. El 2 de enero de 1492, los ejércitos de Isabel y Fernando entraron en Granada. El histórico estandarte de los reyes católicos fue izado sobre la Alhambra. Boabdil observó desde la distancia la caída de su reino, lágrimas corriendo por su rostro. Luego se dirigió hacia el exilio en el Magreb. Así terminó la Granada islámica. Así se completó la Reconquista. Y así, con la sangre aún fresca en los campos de batalla, Isabel y Fernando se convirtieron en monarcas de una España unificada y cristiana. Pero la unificación territorial era solo el comienzo. Los reyes católicos ahora enfrentaban la cuestión de qué hacer con los musulmanes y judíos que vivían en sus reinos. La respuesta fue clara: la expulsión. Apenas meses después de la caída de Granada, en marzo de 1492, Isabel y Fernando decretaron la expulsión de todos los judíos de sus reinos. Los judíos tenían la opción de convertirse al cristianismo,
abandonar el reino antes de una fecha límite, o enfrentar la muerte. Decenas de miles eligieron partir. Se llevaron consigo su riqueza, su conocimiento, y sus vidas. El tejido social, cultural e intelectual de la España medieval fue destrozado. La Granada conquistada fue repoblada con cristianos y la población musulmana restante fue sometida a presiones constantes para convertirse. Mientras tanto, los reyes católicos miraban hacia el horizonte. Habían consolidado el poder interno. Habían completado la reconquista. Habían impuesto su fe. Ahora estaban listos para la ambición verdaderamente global. En octubre de 1492, apenas 9 meses después de la caída de Granada, el navegante Cristóbal Colón partió desde el puerto de Palos con el apoyo financiero de Isabel y Fernando. Su destino era buscar una ruta occidental hacia las Indias. Lo que encontraría, en cambio, sería un nuevo mundo que cambiaría el curso de la historia humana. Los reyes católicos estaban a punto de crear un imperio que se extendería más allá de la península ibérica, más allá de Europa, y directamente hacia la conquista del mundo. Cristóbal Colón era un hombre obsesionado. Durante años había estado buscando patrocinadores que financiaran su proyecto, navegar hacia el oeste atravesando el Océano Atlántico para llegar a las Indias y sus riquezas legendarias. Los portugueses, que bajo el príncipe Enrique Navegante habían estado explorando la costa africana durante décadas, lo rechazaron. Los genoveses, de donde presumiblemente era originario Colón, lo ignoraron. Pero en 1485, llegó a la corte de los reyes católicos. Para Isabel, Colón representaba más que un navegante ambicioso. Representaba oportunidad. Mientras Portugal establecía rutas comerciales con Asia rodeando África, España necesitaba su propia vía hacia la riqueza asiática. Y mientras Granada aún se resistía, la promesa de oro y gloria de nuevas tierras ayudaría a mantener unida y motivada a la nobleza castellana. Isabel fue la impulsora del proyecto de Colón. Mientras otros consejeros lo consideraban un visionario loco, ella vio potencial. Ella asignó fondos. Ella presionó al Consejo Real. Y finalmente, en enero de 1492, poco después de la caída de Granada, se emitió la autorización para el viaje. No fue todo fácil. Los fondos no eran abundantes. Colón tuvo que negociar agresivamente por términos favorables. Quería ser almirante, quería una participación en las ganancias, quería títulos y poder. Los reyes católicos, con su visión de poder centralizado, eventualmente concedieron sus demandas. Colón era un instrumento de su política expansionista, pero un instrumento que necesitaba ser motivado. El 3 de agosto de 1492, 3 carabelas partieron del puerto de Palos, la Niña, la Pinta, y la Santa María. Colón navegaba hacia lo desconocido, confiando en cálculos que resultarían estar equivocados, pero llevando consigo las esperanzas de los reyes católicos y de España. El viaje fue aterrador. Los marineros, temiendo caer del borde del mundo, amenazaban con amotinarse. Pasaron semanas en el mar abierto sin ver tierra. Pero Colón perseveró. Y en la madrugada del 12 de octubre de 1492, una isla fue avistada. Los marineros tocaban tierra. Colón la nombró San Salvador, presumiendo que había llegado a las Indias Occidentales. Lo que Colón no sabía era que había descubierto un continente completamente desconocido para Europa. Las llamadas Indias Occidentales eran en realidad el Caribe. Había llegado a un mundo que cambiaría para siempre el curso de la historia, pero no por las razones que esperaba. No había rutas comerciales hacia Catay. No había palacios dorados del Gran Khan. Había, en cambio, pueblos indígenas que habían desarrollado civilizaciones complejas, y tierras que contenían riquezas de un tipo completamente diferente, oro, plata, y recursos que los europeos ansiaban. Colón regresó a España en marzo de 1493, trayendo consigo oro, especímenes de plantas exóticas, y más importante aún, la noticia de tierras nuevas. Isabel y Fernando recibieron al navegante como un héroe. La bula intercaetera, emitida por el Papa en mayo de 1493, otorgó a los reyes católicos soberanía sobre las tierras que Colón había descubierto. Una línea de demarcación fue trazada en el Atlántico, todo el oeste pertenecía a España, todo al este a Portugal. Era un acuerdo que dividió el mundo entre dos potencias europeas como si tuvieran el derecho divino de hacerlo.
Colón realizó 4 viajes en total entre 1492 y 1504. Cada uno llevó a más exploradores, más colonos, más soldados. Los españoles comenzaron a establecer asentamientos en la Hispaniola, en Cuba, en Jamaica. Buscaban oro, y lo encontraron. Pero encontraron algo más valioso aún: territorios vastos, poblaciones que podían ser sometidas al trabajo forzoso, y la oportunidad de crear un imperio global. Los indígenas fueron esclavizados. Fueron forzados a trabajar en las minas de oro. Fueron destruidos por enfermedades europeas a las que no tenían inmunidad. Fueron evangelizados por sacerdotes españoles que acompañaban a los conquistadores. El impacto fue catastrófico para las poblaciones indígenas. Lo que los historiadores ahora llaman el encuentro de dos mundos fue, desde la perspectiva de los pueblos americanos, una invasión devastadora. Decenas de millones de personas morirían en los siglos siguientes debido a enfermedades, esclavitud y violencia. Las civilizaciones indígenas que habían florecido durante miles de años fueron destruidas o radicalmente transformadas. El mundo indígena fue conquistado no por números abrumadores de españoles, sino por accidente biológico, por tecnología militar superior, y por la captura estratégica de las élites indígenas. Isabel y Fernando no presenciaron el impacto total de la conquista. Morirían en los primeros años del siglo XVI, antes de que el alcance completo del imperio americano se materializara. Pero ellos habían iniciado algo que ni siquiera podían comprender completamente. Habían puesto en marcha fuerzas que transformarían no solo Europa, sino el mundo entero. El oro y la plata de América fluirían hacia España, enriqueciéndola pero también financiando sus guerras europeas. Las poblaciones de América serían cristianizadas, convertidas en súbditos del imperio español. La geografía política del mundo entero fue reescrita. Pero mientras los españoles conquistaban el Atlántico, otra empresa monumental estaba en movimiento en el Mediterráneo y en el norte de África. Granada había sido conquistada, pero los musulmanes no habían desaparecido. Los conversos judíos y musulmanes seguían bajo sospecha. Y había amenazas externas también. El Imperio Otomano estaba expandiéndose. Los piratas berberiscos acosaban el comercio mediterráneo. Los reyes católicos se veían a sí mismos como defensores de la fe cristiana en una región donde el Islam seguía siendo una presencia poderosa. En 1505, poco después de la muerte de Isabel, Fernando continuó una política agresiva en el norte de África. Los españoles tomaron varias ciudades portuarias: Melilla, Orán, Trípoli. Construyeron fortalezas. Establecieron una presencia militar permanente. No estaban conquistando territorios vastos, pero estaban creando una presencia española en tierra africana. Esto fue una extensión de la lógica de la Reconquista, de la creencia de que los territorios cristianos debían ser recuperados o defendidos contra la expansión musulmana. El imperio que Isabel y Fernando crearon era, por lo tanto, multidimensional. En la península ibérica, habían consolidado el poder y expulsado a judíos y musulmanes. En Granada, habían completado la Reconquista. En el Atlántico, habían iniciado la conquista de un nuevo mundo. En el Mediterráneo, habían establecido una presencia militar proyectada hacia el norte de África. Habían creado las estructuras de un Estado centralizado moderno, con una Inquisición como herramienta de control, con una fe católica unificada, y con una corona que ejercía poder casi absoluto. Para finales del reinado de Isabel, que murió en 1504, España se había transformado de una colección de reinos fragmentados en una potencia mundial emergente. Fernando continuaría gobernando Aragón hasta su muerte en 1516, pero su reinado fue en gran medida un mantenimiento del legado que él e Isabel habían construido juntos. Los cimientos del imperio español estaban puestos. Los trazos básicos del futuro imperial habían sido dibujados. Lo que seguiría sería la construcción de esa estructura, bajo los reinados de sus sucesores, en una escala que ni siquiera los reyes católicos podían haber imaginado completamente. Habían establecido los patrones, la ideología, y la maquinaria estatal que sustentaría a España durante los próximos siglos como una de las potencias más grandes del mundo. La Inquisición española se ha convertido en uno de los fenómenos más oscuros y malentendidos de la historia. Durante siglos, ha sido envuelta en mito y exageración. Los protestantes la usaron como arma de propaganda contra los católicos. Los ilustrados la invocaban como símbolo de la superstición medieval. Hollywood la ha dramatizado con escenas de tortura y fanatismo.
Pero la realidad histórica es más compleja, y en muchos sentidos, más siniestra que la caricatura popular. La Inquisición medieval, que había existido desde el siglo XII, era una institución eclesiástica bajo control papal. Pero la Inquisición española, establecida en 1478 bajo los Reyes Católicos, era fundamentalmente diferente. Era una institución bajo control real, no papal. Isabel y Fernando habían obtenido autorización del Papa, pero operaba según sus instrucciones. Esto fue revolucionario. Significaba que la religión estaba siendo utilizada como una herramienta de poder estatal. El objetivo original de la Inquisición española era investigar a los conversos, aquellos judíos y musulmanes que habían fingidamente convertido al cristianismo. Pero la palabra fingidamente es crucial. ¿Cómo se puede realmente conocer la fe interna de una persona? ¿Cómo se puede probar que alguien es insincero? La Inquisición respondió de manera que estableció un precedente peligroso, a través de la vigilancia masiva, la delación, la tortura, y la confesión forzada. Cualquiera que se comportara de manera sospechosa podía ser denunciado. Celebrar el Sabbat judío en lugar del domingo. Prepara comida según costumbres judías. Negarse a comer carne de cerdo. Practicar la purificación ritual. Cualquier indicio podía trigger una investigación. Los acusados eran capturados, sus propiedades confiscadas, y eran llevados ante los inquisidores. La carga de la prueba se invertía, debían probar su inocencia, no el acusador su culpabilidad. Muchos confesaban bajo tortura. Una vez que confesaban, sus propiedades eran confiscadas. Luego enfrentaban un auto de fe, una ceremonia pública en la que la sentencia era proclamada ante la multitud. Algunos eran reconciliados, forzados a llevar un San Benito, una túnica amarilla que los marcaba. Algunos eran ejecutados. Sus propiedades iban a la corona y a la iglesia. Era un sistema que no solo perseguía la herejía, sino que también enriquecía al Estado. El número exacto de personas ejecutadas por la Inquisición española es debatido, pero evidencia sugiere que entre 1478 y 1834 fueron aproximadamente 3.000 a 5.000 personas. No fue el terror apocalíptico que las leyendas negras imaginaban, pero tampoco fue insignificante. Más importante aún fue el efecto psicológico. La vigilancia constante. El miedo a ser denunciado por vecinos, parientes, incluso cónyuges. La incertidumbre legal. El conocimiento de que la confiscación de propiedad podría destruir familias. Estos mecanismos crearon una atmósfera de control social que fue notablemente efectiva. Los conversos fueron aterrorizados en su misión. Aquellos que podían se fueron, exiliándose a otros países. Aquellos que permanecían vivían bajo una nube de sospecha. La expulsión de los judíos en 1492 fue la conclusión lógica de la Inquisición, aunque fue dirigida contra los judíos que habían rehusado convertirse. El edicto de expulsión declaraba que todos los judíos debían abandonar los reinos de Castilla y Aragón antes del 31 de julio de 1492. Esto dio a decenas de miles de personas apenas unos meses para liquidar sus posesiones, reunir sus familias, y partir hacia el exilio. Las comunidades judías que habían existido en la península ibérica durante más de 1000 años fueron borradas. Muchos se dirigieron hacia el norte de África, hacia el Imperio Otomano, hacia Italia. Llevaban consigo su idioma ladino, sus tradiciones, sus recuerdos de una España que no los quería. La expulsión fue justificada religiosamente, pero fue motivada en gran medida por consideraciones económicas. Los judíos españoles eran frecuentemente prósperos, banqueros, comerciantes, eruditos. Sus propiedades fueron confiscadas. Sus préstamos al Estado fueron perdonados. Sus deudas hacia la corona fueron olvidadas. El Tesoro Real se benefició enormemente de la expulsión. Pero había un costo más profundo. España perdió una parte significativa de su clase comerciante educada. Perdió banqueros que habían sido cruciales para el comercio medieval. Perdió eruditos cuyo conocimiento de lenguas, medicina y matemáticas era invaluable. Lo que España ganó en uniformidad religiosa, lo perdió en diversidad económica e intelectual. Los musulmanes en Granada y en otros territorios conquistados enfrentaron presiones similares. Aunque inicialmente se les permitía mantener su religión bajo los términos de rendición de Granada, estas garantías fueron regularmente violadas. Los arzobispos cristianos,
particularmente el cardenal Cisneros, presionaban por conversiones forzadas. Los musulmanes fueron forzados a elegir, convertirse al cristianismo o partir. Muchos optaron por partir. Otros fueron forzados a quedarse en una posición de subordinación legal y religiosa. La población musulmana fue gradualmente disminuida a lo largo del siglo XVI, aunque comunidades de moriscos, musulmanes convertidos nominalmente al cristianismo, permanecieron en España hasta su expulsión final en 1609. ¿Cómo debemos entender este aspecto del legado de los reyes católicos? Estos no fueron hombres del siglo XX. La tolerancia religiosa no era un valor europeo del siglo XV. La idea de que el Estado debería ser neutral respecto a religión no existía. Los reyes católicos actuaban dentro del marco intelectual de su época. Pero incluso dentro de ese marco, lo que hicieron fue extremo. La Inquisición fue más severa en España que en otros lugares donde operaba. La expulsión de los judíos fue más completa y más rigurosamente ejecutada. Los reyes católicos no eran simplemente religiosos, eran intolerantes con una intención sistemática. Y sin embargo, es importante notar que la motivación no era puramente ideológica. Era también política y económica. Unificar España religiosamente servía a muchos propósitos, eliminaba una potencial quinta columna si el Islam o el judaísmo eran percibidos como vinculados a potencias extranjeras. Eliminaba competencia económica de una clase mercantil rival. Centralizaba el poder en manos de la corona y la Iglesia. Satisfacía a la nobleza cristiana que había sido la base del poder de Isabel y Fernando. La religión y la política eran inseparables. El legado de la Inquisición y la expulsión fue duradero. La pureza de sangre, el concepto de limpieza de sangre o limpieza de linaje, se convirtió en una obsesión de la España posterior. Los descendientes de conversos y moros fueron discriminados durante generaciones. Las universidades requerían pruebas de limpieza de sangre para la admisión. Las órdenes religiosas exigían certificados de que no había sangre judía o musulmana en el linaje. Este sistema de discriminación etnorreligiosa perseveró en España durante siglos después de que los judíos y musulmanes habían sido expulsados. Pero la Inquisición también fue exportada. Donde el Imperio español llegó, la Inquisición llegó también. En América, fue utilizada para controlar a los conversos españoles, a los moriscos, y eventualmente a las poblaciones indígenas convertidas. En Italia, en territorios bajo dominio español, la Inquisición operaba. El sistema de control social que Isabel y Fernando había perfeccionado fue propagado a través del imperio. Es fácil condenar los reyes católicos por la Inquisición y la expulsión desde una perspectiva moderna. La mayoría de los historiadores contemporáneos reconocen que estas políticas fueron fundamentalmente injustas. Pero hacerlo sin contexto es también problemático. Los reyes católicos no eran únicamente monstruos de intolerancia. Fueron personas del siglo XV actuando bajo las premisas de su tiempo. Fueron también gobernantes efectivos que consolidaron el poder, que crearon instituciones duraderas, que impulsaron la exploración y la expansión. Fueron figuras multidimensionales cuyas acciones tuvieron consecuencias tanto positivas como negativas. Aún así, el aspecto más oscuro del legado de Isabel y Fernando no puede ser ignorado o minimizado. La Inquisición fue una innovación en materia de control social. La expulsión fue un acto de ingeniería social sistemática. Juntas, estas políticas establecieron un modelo que sería imitado por otros gobiernos y otros imperios. La idea de que el Estado podría usar la religión como un mecanismo de control, que podría expulsar poblaciones completas en nombre de la uniformidad, que podría perseguir no solo por acciones sino por identidad, esto fue parte del legado de los reyes católicos. Un legado que resonaría a través de los siglos, frecuentemente con consecuencias devastadoras. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504, en el Palacio Real de Segovia. Tenía 53 años. Su muerte fue precedida por una enfermedad prolongada que los historiadores han especulado que fue cáncer o una infección abdominal. En sus últimos días, dictó su testamento. Era un documento notable que reflejaba tanto su piedad como su cálculo político. Legó sus reinos a su hija Juana, pero con una cláusula importante: si Juana no tuviera hijos o si sus hijos no estuvieran en condiciones de gobernar, el reino pasaría a Fernando. Juana estaba casada con Felipe el Hermoso, un príncipe de la casa de Habsburgo, cuyo hijo sería el futuro emperador Carlos V.
Pero Isabel no podía haber anticipado completamente las complejidades dinásticas que se desplegarían. Fernando continuó gobernando Aragón después de la muerte de Isabel, pero su influencia sobre Castilla disminuyó. Juana y Felipe asumieron el control, aunque Juana pronto entraría en una depresión mental que la incapacitaría para gobernar efectivamente. Felipe murió en 1506, dejando a Juana en una situación de completa incompetencia política. Fernando fue llamado de regreso para actuar como regente durante la minoría de edad del hijo de Juana y Felipe, Carlos. El equilibrio de poder que Isabel y Fernando habían construido cuidadosamente se derrumbó en los años inmediatamente después de la muerte de Isabel, pero las instituciones que habían creado permanecieron en lugar. Fernando gobernó durante 12 años adicionales después de la muerte de Isabel, hasta su propia muerte el 23 de enero de 1516. Fue descrito como amargado por sus últimos años, celoso de la atención de la corte hacia el joven Carlos. Pero durante esos años, Fernando consolidó el legado que él e Isabel habían construido. Continuó la expansión en el norte de África. Continuó el desarrollo del Imperio americano, aunque la mayoría de sus decisiones sobre América fueron reactivas, respondiendo a los reportes que llegaban de Cristóbal Colón y de otros conquistadores. Lo que Fernando e Isabel habían creado fue más que simplemente un reino territorial más grande. Habían creado una estructura de poder centralizado. Habían subordinado la nobleza medieval al poder de la corona. Habían creado una burocracia que funcionaba según principios de administración centralizada. Habían establecido una Inquisición que servía como mecanismo de control social. Habían unificado la religión bajo la fe católica romana. Y habían iniciado una expansión imperial que se extendería alrededor del globo. Su nieto, Carlos, quien se convertiría en Carlos V del Sacro Imperio Romano, heredaría este imperio. Pero también heredaría los problemas no resueltos, los moriscos en España, las poblaciones indígenas en América, la presión del Imperio Otomano en el Mediterráneo, los protestantes que comenzaban a desafiar la autoridad católica en Europa. Carlos V fue en muchos sentidos el ejecutor de la visión de sus abuelos, expandiendo el imperio a su máxima extensión, pero también enfrentando las contradicciones inherentes que los reyes católicos habían dejado sin resolver. El legado de Isabel y Fernando se puede dividir en varios aspectos. Primero, el legado territorial y dinástico. Habían creado un imperio que se extendía desde la península ibérica hasta el Mediterráneo, desde el Atlántico hasta América. Sus descendientes gobernarían este imperio durante 2 siglos. El imperio español se convertiría en la potencia dominante de Europa durante el siglo XVI y buena parte del XVII. La riqueza de América fluiría hacia España, financiando sus guerras y sus ambiciones políticas. La plata de Potosí, los recursos de las Indias Occidentales, el oro de Nueva Granada, todo se convertiría en la fuente de poder español. Segundo, el legado institucional. Los reyes católicos habían creado instituciones de gobernanza que perseveraron. El Consejo Real, que evolucionaría en un cuerpo administrativo complejo. Los consejos temáticos que supervisaban diferentes aspectos del imperio. La Inquisición, que continuaría operando hasta el siglo XIX. Estas instituciones moldearon cómo funcionaba el imperio español durante siglos. Algunos historiadores argumentan que estas instituciones fueron modernas para su época, que representaron una transición hacia el Estado moderno centralizado. Otros argumentan que fueron restrictivas, que sofocaron la iniciativa local en nombre del control central. Tercero, el legado religioso. Los reyes católicos habían definido a España como un Estado católico en un sentido más intenso que muchos otros reinos medievales. La fe no era simplemente una creencia personal, sino un asunto de identidad nacional. Ser español era ser católico. Esta identificación entre religión y nación sería una característica distintiva de España durante siglos. Cuando los protestantes dividieron la cristiandad en el siglo XVI, España permaneció firmemente católica. Cuando otros reinos oscilaron entre religiones durante las guerras de religión del siglo XVI y XVII, España permaneció un bastión del catolicismo. Esta fue una consecuencia directa de las políticas de los reyes católicos. Cuarto, el legado de la exploración y el imperio global. Los reyes católicos no inventaron la exploración europea. Los portugueses habían estado navegando la costa africana antes. Pero fueron los reyes católicos quienes financiaron la expedición de Colón que inició la colonización europea de las Américas. Este fue un punto de inflexión histórico. Desde 1492 en adelante,
Europa comenzó la conquista y colonización sistemática del resto del mundo. Los reyes católicos iniciaron este proceso. Sus decisiones pusieron en movimiento una cadena de eventos que resultó en la conquista de las Américas, en la esclavización de millones de pueblos indígenas, en la transferencia de recursos a Europa que financió la revolución industrial, en el establecimiento de sistemas coloniales que persistieron hasta el siglo XX. Quinto, el legado de intolerancia y exclusión. La Inquisición y la expulsión establecieron un modelo de cómo un Estado podía usar la religión para controlar la población, cómo podía expulsar grupos enteros considerados indesirables, cómo podía crear sistemas de discriminación basados en identidad etnorreligiosa. Este modelo fue imitado por otros estados europeos. La discriminación sistemática basada en religión y etnia se convirtió en una característica de la política europea moderna. No fue inventada por los reyes católicos, pero fue perfeccionada y sistematizada bajo su reinado de una manera que estableció un precedente duradero. Sexto, el legado cultural. Los reyes católicos fueron patronos del arte y la arquitectura. Isabel fue una ávida lectora y una coleccionista de libros, algo raro para su época. Fernando fue un admirador de la arquitectura y contribuyó a la construcción de varios monumentos. Bajo su reinado, la cultura castellana experimentó un renacimiento de sorts. El Renacimiento italiano estaba llegando a la península ibérica. Se desarrolló una literatura vernacular vibrante. La Universidad de Salamanca se convirtió en un centro de aprendizaje de renombre. La cultura española se estaba transformando, aunque aún era profundamente medieval en muchos aspectos. Los reyes católicos también fueron patrones de la exploración intelectual, aunque dentro de los límites de lo que la Inquisición permitiría. Pero tal vez el legado más profundo de los reyes católicos fue el modelo de poder que establecieron. Mostraron cómo un monarca podía consolidar autoridad absoluta. Cómo podía usar la religión, la ley, la violencia, y la persuasión para crear un Estado moderno centralizado. Cómo podía transformar una situación política fragmentada en una entidad unificada. Cómo podía proyectar poder más allá de sus fronteras inmediatas. Cómo podía iniciar procesos de expansión imperial que perdurarían siglos después de su muerte. El modelo de monarquía absolutista que se desarrollaría en Francia bajo Luis XIV, el modelo de imperialismo europeo que dominaría el mundo en los siglos XVIII y XIX, todo esto fue prefigurado en el reino de Isabel y Fernando. Los historiadores contemporáneos ven a los reyes católicos de manera diferente dependiendo de su perspectiva. Los historiadores españoles frecuentemente los ven como grandes unificadores que crearon la España moderna. Los historiadores americanos los ven como los iniciadores de la colonización que condujo a la conquista y la explotación de América. Los historiadores judíos los ven como los instigadores de uno de los exilios más grandes en la historia medieval. Los historiadores islámicos los ven como los finales de un periodo andalusí que había durado siglos. Todas estas perspectivas tienen mérito. Los reyes católicos fueron simultáneamente heroicos y villanos, progresistas y represivos, modernizadores e intolerantes. La muerte de Fernando en 1516 marcó el fin de una era. El imperio que él e Isabel habían construido continuaría bajo Carlos V y sus sucesores, evolucionando y expandiéndose, pero cambiando fundamentalmente en carácter. Carlos V sería un emperador de alcance europeo y global de una manera que ni Isabel ni Fernando fueron. Pero los fundamentos que establecieron permanecieron. La centralización del poder, la identificación de España con el catolicismo, la expansión imperial, la institucionalización del control social a través de la Inquisición, todo esto continuó. ¿Cómo juzgamos a los reyes católicos hoy? Fueron productos de su tiempo, pero también individuos que hicieron elecciones que van más allá de lo que sus contemporáneos consideraban normal. Fueron efectivos gobernantes que construyeron instituciones duraderas. Fueron también responsables de persecución religiosa, expulsión en masa, y la iniciación de la colonización de un continente entero. Fueron visionarios que imaginaban una España unificada bajo una sola corona y una sola fe. Fueron también autócratas que usaron la Inquisición para eliminar disidencia. La respuesta a la pregunta de cómo juzgarlos probablemente es que debemos hacer ambas cosas, reconocer sus logros históricos mientras condenamos firmemente sus injusticias. No podemos borrar a los reyes católicos de la historia. Pero tampoco deberíamos ignorar lo que hicieron en nombre de la gloria de España. Su legado es complejo, contradictorio, y profundamente importante para entender cómo el mundo moderno se formó. Fueron figuras de transición entre la Edad Media y la modernidad.
Y como todas las figuras de transición, encarnaron tanto el viejo mundo que estaban dejando atrás como el nuevo mundo que estaban creando. Su reinado fue el comienzo de la España moderna, para mejor y para peor. Y ese legado, en toda su complejidad, persiste hasta hoy.